Lectura comentada de la Biblia. Primer carta de Juan, capítulo 1 al capítulo 5. Una carta apologética. Desenmascarando al falso cristiano. Cristología verdadera. Redefiniendo el amor. Esta carta fue escrita por el apóstol Juan, que ha sido llamado por muchos como el apóstol del amor o el discípulo amado. Siendo el apóstol Juan el más joven de todos los apóstoles, fue el último en morir. Aproximadamente se piensa que murió en el año 99, y terminando con él lo que se conoce como la era apostólica. Así que Juan fue testigo de las innumerables batallas, no solamente por la vida de los cristianos, sino también por la fe de ellos. Juan es considerado uno de los apóstoles de más influencia en la cristiandad, tanto como Pedro y Pablo. Juan vio nacer uno de los peligros más grandes de la cristiandad, el gnosticismo, que era una mezcla de filosofía oriental con cristianismo, un intento de elevar al cristianismo hasta los niveles aceptables del mundo e igualarlo a la filosofía de los griegos. Pero en ese intento incorrecto, la confusión arrastró a muchos creyentes. Se levantaron muchos heresiarcas, es decir, líderes heréticos, entre ellos uno llamado Cerinto, que fue contemporáneo de Juan y por lo cual se cree que Juan alude a él en esta carta. Él era un ebionita, es decir, que creía que Cristo era el Mesías, pero con una concepción muy baja de su persona. No creía que él fuera eterno, ni que hubiera sido concebido virginalmente, es decir, su cristología era muy pobre. Y de ahí la palabra ebionita, que significa pobreza. Esta era una de las ramas del gnosticismo, junto con el docetismo, que negaban la deidad de Cristo, reduciéndolo a una mera apariencia los docetistas, o a una persona muy exaltada, pero no Dios, los ebionitas. Juan escribe al momento de iniciar su carta su experiencia personal e íntima de la persona de Cristo y dice: lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos, y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre, y se nos manifestó, y nos da la primera gran verdad o necesidad de un Hijo de Dios, que es nuestra comunión, verdaderamente es, dice, con el Padre y con su Hijo Jesucristo, estableciendo así que es imposible para un verdadero Hijo de Dios tener comunión con el Padre, pero no con el Hijo al mismo nivel. En adelante, el apóstol nos da más de 30 características de los verdaderos cristianos en toda la carta, y en ellos se hace la diferencia entre uno que dice que es un hijo de Dios, pero que no hace lo que hace o debe de hacer un hijo de Dios. Muchas veces se usa una fórmula durante toda esta carta diciendo: si decimos que, para hacer la diferencia entre lo que niegan las verdades bíblicas y que en todas ellas están establecidas como imprescindibles, el hecho de aceptar los dogmas apostólicos, por no decir del Espíritu Santo, que establecen la doctrina de la persona de Cristo, como fundamental y necesaria para decir que somos cristianos o verdaderos hijos de Dios. Juan en esta carta entonces establece a Jesucristo como la persona indiscutiblemente humana y divina a la vez, y él lo pudo ver y lo pudo tocar, y nosotros ahora no podemos hacerlo. Solo tenemos lo que Juan, por inspiración del Espíritu Santo, escribió, y si hemos creído y conocido verdaderamente a Cristo, y no solo decimos creer, entonces las evidencias de un verdadero Hijo de Dios se harán visibles en nuestras vidas. Todo el capítulo 3 habla de esas evidencias. Si no practicamos el pecado como forma de vida, y amamos a los hermanos en Cristo, y cuidamos de ellos en sus necesidades. Qué grandiosa forma de Juan de presentarnos esta doctrina como una condición sine qua non para los que dicen ser cristianos. Ese debe ser nuestro deseo, debe ser nuestro esfuerzo, y conocer cada vez más a nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo, que precisamente es la fuente del verdadero amor,
y por ello podemos decir categóricamente que el verdadero amor es exclusivo de los creyentes, porque en la medida que aprendemos a conocer a Dios a través de las Escrituras, no solamente nuestra mente y corazón se va renovando, sino que también comenzamos a redefinir muchos de nuestros conceptos que de acuerdo a la vida antigua sin Cristo moldeaban nuestra visión de esa vida, una vida moralista, religiosa, que en cierta manera llenaban el hueco que había dejado nuestra condición espiritual muerta y que nos da ahora una nueva cosmovisión de la vida en Cristo. Uno de estos conceptos que necesitamos redefinir es el amor. Quizás esta palabra tan sencilla pero muy utilizada por todo el mundo encierra un concepto tan divergente y opuesto al que como creyentes deberíamos tener ahora. Esta carta de Juan es conocida como la Epístola del Amor. Es la carta y libro de la Biblia que más repite esta palabra. Juan de manera tan sencilla nos explica en qué debe consistir nuestro concepto de el amor. Él dice: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Esta sola declaración establece varios absolutos que deben formar parte de nuestro concepto cristiano del amor. Primero, que el origen del amor es única y exclusivamente Dios. Es decir, Juan está estableciendo que no puede existir ni puede surgir de la mente, de los sentimientos o del corazón de un hombre el verdadero amor. El amor está originado en Dios, y la expresión que Dios es amor debe entenderse como naturaleza o esencia misma de Dios, y por lo tanto no puede ser nuestro concepto de amor mundano, ni amor filial, ni amor erótico, ni cualquier otra calificación que pudiera dársele al amor como el amor verdadero, único o real. El amor verdadero y real se origina y viene solamente de Dios. Así que cualquier forma de expresión de ese amor, sea como queramos calificarlo, debe ser siempre originado por Dios en nosotros. Y esto nos lleva al segundo absoluto de nuestro concepto de amor, que solamente los que son hijos de Dios pueden tener esa expresión real de amor originada por Dios. Y por esto dice que el que no puede amar es precisamente porque no ha conocido a Dios. Y por lo tanto, esa dirección de forma positiva significa que solamente los verdaderos hijos de Dios pueden amar en cualquiera de las formas expresadas o calificadas con la base y el origen del verdadero amor emanado de Dios. Y Juan lo expresa así: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Ahora, un tercer absoluto necesario para nuestro concepto de amor es que la expresión más sublime de amor que ha existido y puede existir es la que mismo Dios llevó a cabo al enviar a su Hijo para que muriera a fin de que nosotros pudiéramos vivir. Dice Juan: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Así que Juan nos revela uno de los grandes misterios respecto al amor, puesto que Dios es el origen del amor, y la única manera de conocer ese amor es que Dios lo haya expresado al enviar a su Hijo. Entonces ninguno de nosotros puede decirle que ama a Dios, porque para amar a Dios y a cualquiera de nuestros hermanos es necesario que primero Dios nos haya amado a nosotros. Así que el amor no puede ser natural en nosotros. No nacemos con la capacidad de amar verdaderamente, sino que adquirimos capacidad cuanto primeramente recibimos y somos objetos de ese amor divino. Así que nos dice Juan que para concluir nuestro concepto renovado del amor, nos enseña una verdad más. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Qué tremenda bendición cuando entendemos correctamente lo que es el amor. Ahora sabemos que Dios, en su gracia soberana, posó una mirada de misericordia eterna en criaturas tan ingratas, míseras e inmerecedoras como somos nosotros de pecadores, y aún así nos amó. Qué maravilloso amor de Dios mostrado en todos nosotros. A Él sea la gloria, la honra y la alabanza.